Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, llegó el momento al fin, el momento que yo tanto esperaba era venir, pasar por este lado y contarte mi historia de vida. Para la gente más que todo que no me conoce y la gente que me conoce pero no del todo. Voy a tratar de ser lo más breve posible en contarte desde mi infancia, adolescencia hasta el día de hoy. Me presento, mi nombre es José Luis Monjes, actualmente tengo 40 años de edad, soy de Córdoba, capital, Argentina, actualmente papá de unas excelentes criaturas, hermosas criaturas. Eh, Hace 25, si no me equivoco, 25, 24 años que estoy acá en Córdoba, capital. Nací en un pueblito de acá de la capital a 300 kilómetros de Anfunes, un pueblo que queda que lo tengo en el recuerdo, lo llevo en mi corazón porque parte de mi adolescencia viví tantas cosas lindas en ese lugar. Este, bueno, vengo de una familia tipo, una familia normal, una familia humilde, en un barrio humilde vivíamos allá en Anfunes y vivíamos en la casa de mi abuela, vivimos en la casa de mi abuela materna, digamos. Ahí la familia estaba conformada por mis otros tres hermanos, mi papá, mi mamá y en este caso mi abuela. Después al tiempo, este, llega una persona también de la familia, que es de la familia, nuestro primo, que sería nuestro sobrino, nuestro primo, a vivir con nosotros, que ya desde muy chico se cría con nosotros, bueno, hoy para nosotros es nuestro hermano. Este, en este caso, bueno, teníamos un papá para lo que en ese entonces recuerdo, un papá trabajador. Él estaba muy enfermo, tuvo un accidente cuando yo realmente en su momento tenía uso de conciencia de conocerlo a mi papá, porque muy vivos recuerdos desde muy chiquito no tengo, pero sí archivados recuerdos copados. Mi papá era muy trabajador, en su momento para lo que nosotros vivimos no nos hizo faltar nunca nada, ni el calzado ni el alimento. Una mamá ama de casa, eh, prácticamente en aquel entonces era esa época de los padres cuando llegabas tarde a tu casa o cuando no hacías caso nos regañaban, nos hacían este, pero bueno, como te decía, eh, un- era un infante contento, prácticamente jugaba todo el día, o sea, hice la primaria en un colegio cerquita de casa también, Escuela José Hernández, si me acuerdo. Ahí prácticamente hice la mayoría de mis bueno, amigos en aquel entonces, amiguitos, digamos, del cole. Y bueno, era un pibito que le encantaba jugar y estar todo el día en la calle jugando a la pelota. Así nos criamos nosotros los varones. Eh, bueno, no los nombré, mis tres hermanos, somos cuatro hermanos nosotros, yo soy el mayor, o sea, soy uno de los mayores. Este, y bueno, una mamá también que estuvo ahí siempre criándonos, vistiéndonos. eh, Estábamos en la época de nosotros de los chiripas, de los pañales de tela y todo eso movía, ¿no? O sea, te estoy hablando hace mucho tiempo. Hermosa, la verdad, hermosa infancia. Como te dije, estábamos muy autosugestionados. Yo era una persona que estaba autosugestionada por mi papá, muy influenciado por mi papá en el fútbol, por ejemplo, porque a él le encantaba jugar al fútbol y bueno, nosotros nos vio como un talento, digamos, y nos empezó a hacer jugar al fútbol. Teníamos campeonatos de barrio y a nosotros nos encantaba. Era para nosotros, para mí era un mentor. Mi papá era un mentor, más allá de que nos crió, obviamente, ¿no? Un papá excelente, eh, es lo que yo veía, fue como un ídolo para mí, hasta que, bueno, perdón, el día que se enfermó,
ahí es como que ya empezamos a ver un poco la ausencia, digamos, de estar, digamos, constantemente con él por su enfermedad. Pero ya voy a llegar a eso. Antes de todo, antes de cumplir los 10 de 11 años, 12 años que tenía yo, me acuerdo que empezamos a ir a una iglesia, que ahí realmente conozco una iglesia que fui como 4 años, que también me encantaba ir, porque lo único que me interesaba era tener contacto con la gente, ¿viste? Es como que era muy sociable yo. Y bueno, ahí en ese entonces era ministro de alabanza, ¿viste? Aprendí a tocar instrumentos. Me encantaba la gente que iba ahí, los adolescentes que iban ahí. Estaba hermoso en esa época esas vivencias. Bueno, hasta que mi viejo empezó a ir toda la familia, hasta que mi viejo se enfermó. Fue un momento que estaba muy enfermo, él fumaba muchísimo, le encontraron un problema al corazón, ya tenía la enfermedad, pero bueno, se agravó él bueno, por fumar, o corta la bocha. Este, en aquel entonces la pateamos con la familia, no dejamos de ir a la iglesia y bueno, llegó el momento de que se enfermó, se agravó eh, su corazón, digamos, y fallece. Fue una noche que recuerdo muy bien que estaba en la iglesia y justo va mi hermana a buscarme y bueno, me da la noticia ahí, bueno, yo no lo podía creer. Así que bueno, en ese entonces José ya estaba en la adolescencia, eh, se me cayó el mundo, corto, se me cayó el mundo. eh, para mí mi viejo era un ídolo, más que todo como te dije recién, era mi mentor, me enseñó algunas cosas eh, para lo que yo me acuerdo. Tengo recuerdos, muy lindos recuerdos con él, como persona. Bueno, en ese entonces me cerré en absoluto, me cerré mi cabeza en absoluto. Para mí se había muerto un ídolo. Entonces, inconscientemente, entonces fue mucho tiempo que que estuve encerrado en mi pieza, no quería salir, me acuerdo. Nosotros seguimos viviendo en la casa de mi abuela materna. Y bueno, encerrado en mi pieza, no quería salir, mis amigos iban a buscarme, no quería salir. Fue como tiré un tiempo, como creo, si no me equivoco, 3 semanas más o menos en estar en un duelo, porque no lo podía creer. Entonces, de ahí es como que me tiré más a la calle, porque dije, ya tenía, a esa edad ya tenía como 14, no me acuerdo bien, 14 años, o 13, 14 años cuando fallece mi papá, eh, y ya me empezó a gustar la calle. Ya empecé a salir a la calle, ya no me importaba jugar al fútbol, si nos juntábamos a jugar al fútbol era por ocasiones nomás. Teníamos un sueño en aquel entonces cuando estaba vivo mi viejo de seguir fútbol, pero bueno, no se dio. Y empecé a salir a la noche, salía con mis amigos, los fines de semana, era una locura cómo hacía lo que sea para conseguir plata y para tener los fines de semana y para salir. Y hacía lo que sea para tener guita, vendía mis cosas, no sé, era una locura para conseguir guita y para los fines de semana salir con mis amigos y desmadrarme la mente. Esto me ocurrió a los 15 años, 14, 15 años, antes de venirme a Córdoba. Este, y bueno, ahí empecé a conocer la noche, salía el fin de semana. Era increíble cómo mis amigos en aquel entonces, yo me juntaba con gente más grande que yo y algunos con edad mía. Pero bueno, como digo siempre, en aquel entonces era muy influenciado, así que era increíble. Y aparte porque se me había pegado a salir todas las noches, a chuparme, qué sé yo. Y bueno, después en ese momento, en esos momentos de salir a la noche, chupando alcohol, fumando cigarrillo, ahí fue cuando empecé a fumar, cuando probé el cigarrillo. Después el tiempo, bueno, me ofrecieron fumar porro,
marihuana. Y bueno, ahí probé, en Funes creo que probé 2, 3 veces y nada más. Pero bueno, me encantaba salir a la noche, era un pibe que se iba de su casa a las 5 de la tarde y volvía al otro día a las 5 de la mañana, corto. Y se quedaba por ahí en la calle. No le importaba si dormía en la calle, si se sentaba, si quedaba en la casa de alguien que había conocido o lo que sea. Hasta que, bueno, fallece mi abuela, a los 2 años que fallece mi papá, si no me equivoco. Mucha memoria no tengo de ese momento, pero fallece mi abuela y ahí se desmorona absolutamente todo otra vez. Pierdo a esa persona. Mi abuelita era como una mamá para nosotros y bueno, ahí ya se desata, al tiempo se desata, bueno, una situación con mi madre y que me veo como obligado a irme de mi casa. Me voy de mi casa, me fui a vivir a Jesús María, a la casa de un amigo que me ofreció en su momento porque se había armado todo un tema ahí, me ofreció venirte para mi casa, así que estuve viviendo un tiempo ahí, que terminé la secundaria, digamos, en Colonia Carolla. Conseguí un trabajo para mantenerme, digamos, mientras vivía en la casa de mi amigo. Que también era para mí eran los fines de semana sagrados, salir los fines de semana a bailes, a chuparse por ahí. Ahí ya tenía el vicio del pucho que fumaba, pero fumaba una banda, me acuerdo. Y los fines de semana bailes, a boliches y lo demás. Hasta que, bueno, me quedo sin laburo, me corren de la fábrica donde yo trabajaba. Logro terminar la secundaria ahí un acelerado ahí en Jesús María y me quedo sin una moneda. ¿Qué hace José? Se va hasta la casa de su tía, que vivía ahí en Jesús María, y bueno, me fui en busca de que alguien me prestara plata para tomarme el palo acá a Córdoba, porque tenía la posibilidad de venirme acá a Córdoba. Entonces me vine con 5 pesos, me acuerdo, acá a Córdoba, y bueno, me recibió la familia de mi mamá, mis tíos. Estuve viviendo mucho tiempo en la casa de mi tío y acá se desata todo, porque acá en Córdoba es como que, imagínate, yo vengo de un pueblito, llegué acá a Córdoba, lo digo siempre, acá Córdoba en la ciudad era un indio en una metrópolis, que le gustaba la calle, imagínate. Entonces, bueno, estuve viviendo con ellos, en la casa de mis tíos, y yo era muy amigo, digamos, muy compinche con con mi primo. Entonces, mi primo que conocía todo Córdoba, empecé a salir a la calle y ahí se desató todo. Fue probar absolutamente de todo, salíamos con mi primo a cualquier barrio a fumar, a tomar droga, a salir de noche, a conocer mucha gente turbia. En sí hay una historia detrás de todo eso con la familia de de mis primos, pero bueno, ese es otro tema en el cual me gustaba todo eso. En aquel entonces me fui metiendo, digamos, al mundo de la noche, de la droga. Me gustaba la gente que conocía. Era muy fácil en ese entonces conseguir, o sea, en la actualidad me imagino que también, pero en ese muy fácil, yo que me hice conocer, digamos, en Córdoba, en algunos lugares era muy fácil conseguirlo, así que yo directamente lo que hacía era hablar por teléfono y meterme a comprar. Entonces me gustaba mucho la noche, conseguí un trabajo también para tener la guita, si bien no era una persona adicta, pero sí fumaba todos los días, fumaba marihuana todos los días. Me gustaba salir de noche, era de lunes a lunes acá en Córdoba, de lunes a lunes, hermano, acá en Córdoba salía, me gustaba mucho la noche, salir con pibas, conocía pibas por doquier. Me gustaba mucho meterme en lugares muy oscuros. Me he metido en fiestas electrónicas, me he metido en bailes, en recitales, una locura. Eh, lo único que no, bueno, lo único que no agarré fue en su momento un arma, pero de ahí más me di con todo, hermano.
me di con toda. Me gustaba mucho estar con mujeres, me gustaba mucho estar con mujeres, estuve con tres personas a la vez, eh, tres mujeres, me gustaba, empecé a conocer la calle, empecé a conocer amigos que me llevaban, gente que me llevaba a las prostitutas. eh, ya estaba como muy perdido, más allá de que mi vida yo la vivía en 5 horas, en 4 horas, dormía 4 horas por día, me acuerdo, porque salía de noche, volvía a la madrugada y a las 5 de la tarde, suponete 4 de la tarde, me levantaba y me iba a trabajar, y así todos los días era totalmente perdido. Eh, Me gustaba mucho salir, me prendí en cualquier caravana que, que fuera, que me invitaran, así que ahí estaba José. Llegó un momento que perdí la cabeza y yo alquilaba, me acuerdo, me quitaron la casa, me quitaron, no, dejé de pagar porque la plata la usaba para otra cosa, para droga. Eh, Estuve viviendo mucho tiempo también, mi vieja ya en un tiempo se viene a vivir acá a Córdoba, viví mucho tiempo en la casa de mi vieja, ahí laburaba, ahí como más o menos andaba medio rescatado, digamos, hasta que bueno, la vida me hace ser papá, y digamos, soy papá, pero bueno, seguí en la mía todavía, me gustaba la calle, lo mismo, seguía fumándome todo, el todo, tomando todo, me gustaba salir a full, todavía no lo hacía hasta que bueno, en un momento me rescato. Era increíble cómo se me había cerrado la cabeza, no pensaba directamente. Eh, bueno, lo veo así de esta manera hoy, ¿viste? Pero en su momento, cuando eh, mi hija mujer, la más grande, digamos, cumple 2 años, yo me separo de la mamá de ellos. Eh, yo en su momento, a escondidas, seguía drogándome. Este, y llega un momento que, bueno, que abandono todo, ¿viste? Nos separamos, ahí unas situaciones rarísimas que todavía mi cabeza me hacía ruido, así que nada, abandoné todo, abandoné mi familia, abandoné mis hijos, eh, seguí saliendo con mujeres, o sea, engañé a mi pareja, digamos, con otras pibas, teniendo hijos. Eh, la verdad, una locura en ese entonces. Seguía saliendo. En su momento conocí a otra persona, digamos, que me casé con esta persona que fue un flash, porque fue una locura lo que me pasó, que me casé con esa persona. En su momento yo ya no fumaba porro, digamos, eh, fumaba cigarrillos, cigarrillo era increíble, mucho, mucho tabaco fumaba. Y, y bueno, en su entonces ahí a las escondidas con esta persona, que fue al principio cuando la conocí, me encantaba salir de fiestas electrónicas y desmadrarme con éxtasis y toda esa movida y conocer más minas y qué sé yo. En su momento me caso con esta persona, la paso, no sé, me cerré, no funcionó, me separo, porque nos fuimos no recuerdo muy bien, nos fuimos de acá al interior de acá de Córdoba, también a un pueblito y nada, me volví acá a Córdoba y fue otra vez meterme al todo el mambo ese de, de la noche. eh, y nada, ahí fue creo que lo peor porque cuando me volví para acá era un descontrol para mí de salir todas las noches, eh, y salir con mujeres. Porque creo que mi debilidad, mentí muchísimo, a toda la gente de a mi alrededor le mentía y los llevaba por donde yo quería llevarlos. Es lo que en su momento lo vuelvo a recordar. Y me encanta, era un pibe que le encantaba las minas, ¿verdad? Era
un guaso que le encantaba la lujuria, no podía estar sin tener sexo, por ejemplo. No podía estar porque necesitaba salir con alguien, necesitaba descargar eso y bueno. Es más, cuando yo recuerdo a solas, como te digo, no, al no poder estar con nadie, pasé por la famosa paja, me clavaba unas pajas cuando estaba solo, me masturbaba, brother, y era una locura, totalmente perdido, y eso te estoy hablando a los 25 años que tenía, 24, 25 años, todavía 26, si no me equivoco. Eh, bueno, salía de noche, como te digo, y ahí comencé, digamos, a conocer más la merca, digamos, la cocaína. Y la empecé a consumir más seguido, digamos. Era una locura en aquel entonces. La cocaína, volví a fumar y era cocaína, alcohol y mujeres, hermano. Mis días eran así, totalmente. Trabajaba yo en mi trabajo normal, pero esa plata la reventaba en drogas, en mujeres y en alcohol, hermano. Y la noche, porque me encantaba la noche, corta. Eh, que bueno, en su caso, después la otra parte de la historia es que mis hermanos se vienen a vivir acá a Córdoba. Tengo una hermana viviendo en Jesús María. Eh, este, pero bueno, se vienen a vivir acá a Córdoba, que bueno, también mis hermanos, eh, mi hermano, bueno, salimos de noche también, nos desmadramos con mi hermano. Eh, no, mucho contacto no tuve con ellos porque era un guaso solitario, era un tipo solitario, me encantaba salir con mi tribu y nada más. Eh, Vendí mis cosas para tener droga. Eh, vendía lo que sea y en un momento comencé a vender drogas, digamos, vendía cocaína. Y vendía cocaína a cualquiera. Ya había dejado, me acuerdo que en aquel entonces se usaba mucho el Telegram y empecé a vender. Y andaba totalmente perdido, hermano. ¿Qué querés que te diga? Andaba totalmente perdido hasta que, bueno, resumido, se cumple esto de desmadrarme todavía y parecía que en un momento me rescato y me junto bien, digo yo, bueno, pasó esto, me junto con una piba bien, digamos. Este, Pensaba que algo grandioso iba a ocurrir. Fue en la época de pandemia, me acuerdo, que la conozco a la piba y nos vamos a vivir juntos. Nos fuimos a vivir juntos. En ese momento decido abrir un restaurante porque acá en Córdoba fue mucho tiempo que trabajé en gastronomía. Eh, y abro el restaurante, digamos, que lo pateamos, fue increíble eso porque era mi sueño, digamos. En ese entonces, obviamente, que me alcoholizaba todavía, era muy alcohólico y fumaba mucho cigarrillo. Eh, Drogas no tocaba mucho, ya había dejado un poco de marihuana. Bueno, obviamente que en el transcurso de eso, hermano, fue una locura porque ya tenía mis hijas, mis hijos, entonces eh, era una locura. Andaba totalmente, desaparecí, me acuerdo, en esa época de pandemia de ellos. eh, los abandoné, digamos, no pasaba fiesta con nadie, no pasaba a navidades ni fin de años con nadie, prefería estar solo. Era totalmente decisiones de un adolescente súper perdido. De un guaso perdido, no era adolescente en su momento, ya era mayor de edad con unos huevos por el piso, digamos. Eh, Hasta que perdí todo, así como abrí el negocio y empezó a funcionar, perdí todo. En ese entonces creí tener una relación con mis hijas que, bueno, iban y venían, pobrecitas, a mi casa, las dejaba conmigo un rato, después me fui, después volví. No, fue un desastre totalmente en ese entonces.
y hasta que, bueno, me perdí todo, así como lo tuve, lo perdí todo. Eh, Me separo de esta chica, vuelvo a la casa de la madre de mi hija a vivir, que viví un tiempo ahí, pero así muy poco tiempo, hasta que, bueno, chao. Fue también una situación que Dios me salvó de ahí, me salvó, digamos, de la situación en sí, de no quedar en la calle, y me fui a vivir a un lugar acá en Córdoba, que era tremendamente un lugar que creo que ninguna persona viviría, hermano. Pero bueno, me tocó quedarme ahí para no estar en la calle, si no me tendría que ir haber vivido en la calle, prácticamente en la calle. Pero bueno, no me quedaba otra y estuve viviendo un tiempo ahí con, con personas que me muestra en su momento personas que se drogaban. Vivía con personas que se drogaban todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo seguí viviendo y esto me pasó a mis 37 años, eh, aproximadamente 38 años, 37 años. Eh, no, no, te juro que era un momento que no aguantaba más. Si bien fumaba cigarrillos y se me volvió a pegar otra vez ahí en tomar droga. Eh, entonces ahí me desmadré otra vez, digamos. En su momento tenía 2 laburos, 2 trabajos y, y trabajaba justamente para salir de noche, otra vez con minitas y era increíble, hermano. Y droga. Era prácticamente así hasta que, bueno, también conocí otra persona, otra piba que decidí, ya mi cabeza no daba más, mi cabeza ya no daba más, llegaba un momento que parecía que me rescataba, pero no, y no era lo que yo quería, digamos, ahí me empezó a molestar, digamos, absolutamente todo el ambiente, si bien estaba súper perdido, hermano, súper perdido, hasta que, bueno, este año fue, no, el año pasado, perdón, casi a fin de años, hace prácticamente 4 o 5 meses atrás, eh, si no me equivoco, no, perdón, 3 meses atrás, yo ya venía, decía yo, cuando vivía con esta gente de este barrio, con gente que se drogaba otra vez, ya yo grande, decía yo, uy, brother, ¿por qué no tengo que ver esto? No tengo que ver esto. Y bueno, y me repegaba porque me ponían una línea, hermano, en la mesa y yo me la tomaba. Entonces, eh, si bien no lo hacía como con tanta intensidad, pero lo hacía, hermano, pecaba, hermano, así de gusto. Hasta que, bueno, Dios me rescata de ese lado, nos venimos, bueno, conozco una chica, nos conocimos, qué sé yo, eh, nos vamos a vivir juntos, pero bueno, no sé si, ya mi cabeza ya no estaba funcionando tal cual como yo quería, si bien en su momento quería rescatarme, porque obviamente la relación con mi familia me tiraba un montón, la relación con mis hijos me tiraba un montón, entonces eh, se me cerró la cabeza, hermano, se me cerró la cabeza y no podía salir. Entonces llegó un momento que colapsé, fue ese momento que fue el año pasado, hace 3 meses, 4 meses atrás, que Dios me mostró, eh, me trajo otra vez por un video a un entorno en el cual yo hacía años o en su momento conscientemente pensé, digo, yo quiero esto, brother. Era el anhelo de mi corazón estar con personas de valor, digamos. Yo no tenía amigos, hermano. Yo no tenía amigos porque toda persona que se juntaba conmigo, brother, la destruía a todo el mundo. Eh, todo lo que se me cruzaba, yo lo llevaba por el mal camino y las destruía, hermano. Les mentía mucho, robaba mucho, les quitaba el tiempo, le absorbía la energía, brother. No te das ni idea. Entonces, bueno, Dios me pone en el camino a estas personas en la cual me muestran lo que yo quería vivir,
porque el anhelo era, la idea era esa, de, de crecer, pero no estaba viendo en mi cabeza lo que, no, lo que tenía que ver. Entonces, bueno, Dios me muestra eh, un video que vi viral en internet y dije, bueno, vamos a hacer contacto con esta persona. El día de hoy puedo llegar a decir que Dios me rescató absolutamente de toda atadura mental, digamos. Sería una cosa así. Eh, Estamos hoy transitando un proceso de limpieza, de desintoxicación mental, digamos, como que lo que descubro en este tiempo es algo que yo no sabía. Y imagínate, había perdido la relación con mis hijas, eh, que era lo más sagrado que yo tenía. Y me sentía culpable de abandonarla, me sentía culpable de dejar absolutamente todo, mi hermano. Lo que había arruinado, yo seguía fumando todavía hasta hace 6 meses atrás aproximadamente, tomaba mucho alcohol. Y, y bueno, bueno, conozco el camino, vuelvo otra vez al camino y hoy te juro por Dios que me siento, me siento en otra dimensión, me siento en paz. Si bien estoy como en un proceso de cambio aún, eh, pero Dios me está mostrando cosas maravillosas, hermanos. Cosas hermosas, mi hermano. Cosas que no me había dado cuenta. Mi relación, más allá de que aún estamos a distancia con mi familia, está ahí, pero sé que Dios todo acomoda. Llega un momento que Dios, este era el momento, justamente. Hoy estoy viviendo una etapa increíble. Es como que es José nuevo, digamos, un José distinto, un José más alegre, un José que disfruta. Si bien estoy transitando este proceso y no es tan fácil, pero sí encantador. Eh, Soy un tipo que se levanta leyendo la Biblia, leyendo el manual de Dios. Si hubiera en su momento leído este manual, este mapa, si bien yo conocí en su momento la iglesia, pero no era en ese momento como se enseñaba antes. Pero bueno, me adentré a este gran proceso de cambios, fue una decisión, empecé a tapar todo el ruido, empecé a tapar a toda la gente, sacar la gente eh, que no estaba, digamos, en la sintonía en la que yo, digamos, quería estar en su momento, porque me tomé este tiempo, porque este tiempo lo tomé para hacerlo solo, porque si no es como que yo tenía un ruido mental tremendo, hermano, un ruido mental en la cabeza que me autobolcoteaba, era todo el tiempo pensamientos de fracaso, pensamientos de autobocoteo, de que sos un inútil, de que no vas a llegar, de que perdiste todo, de que vas a seguir perdiendo y encima la gente prácticamente la poca gente que conocía, o por ejemplo la madre de mi hija, eh, en su momento recibía todas críticas de autobocoteo. O sea, yo me quedé siempre con eso de que este tipo no sirve para nada, inútil. Entonces, así viví prácticamente mucho tiempo. Y bueno, mi gente, esa es mi historia más o menos. Me aferré mucho a las drogas, me aferré en mi adolescencia a un entorno que no era, me contagié de ese entorno, digamos. Yo decidí más que todo contagiarme en ese entorno, dormí en la calle, eh, era un alcohólico, le encantaba las mujeres, mentía a la gente muchísimo, llevé mucha gente a la perdición. Yo les hice probar la droga en su momento, vendí, me alcoholicé, que no hice, mi hermano. Eh, pero bueno, Dios hoy me muestra otro camino
hoy yo le agradezco a Dios por haberme cuidado tanto en todo ese camino transitado. Hoy puedo decir que todas las dificultades que yo tuve, el cierre mental en su momento y todo lo que aprendí y viví, hoy lo puedo decir que es una gran experiencia. Voy tanteando cómo es el asunto, pero bueno, estamos en un gran proceso. Vamos a seguir caminando, disfrutando, equivocándonos seguramente, pero hoy puedo decir que estoy más consciente. Entonces, yo al ser papá hoy de criaturas, también es algo muy maravilloso este cambio, hermano. Lo podés hacer a la edad que sea que vos quieras, porque todos tenemos algo muy valioso adentro, como siempre lo digo, que es nuestra alma, nuestro ser propio, auténtico, y nuestra propia identidad también la tenemos. Y tenemos también un sello que es totalmente hermoso, que es el sello que nos dejó Dios. Pero bueno, está todo escrito acá en el manual de la vida, desde un principio hasta el final, de cómo aprender a vivir. Te puede pasar a cualquier edad, despertar te puede pasar a cualquier edad, pero bueno, sabemos que el tiempo vuela, sabemos que el tiempo hoy, yo lo veo así, que el tiempo no regresa. Entonces hoy, más vivo, digamos que nunca, que antes, en un proceso de cambios, mi vida va cambiando, va tomando otro rumbo, siempre agradecido a Dios, siempre agradecido a la vida, a la salud. Hoy puedo decir que tengo una buena salud, entreno todos los días, hago un round 1, round 2, estoy todo el tiempo metido en un proceso de desarrollo personal. La verdad, mi vida interior, mi yo interior se va limpiando cada vez más, este ruido mental ya no lo tengo más. Tengo un entorno de la hostia que voy conociendo ahora, los chicos bueno, estoy recibiendo mentoría. Me metí en un grupo extraordinario, hermano, que bueno, gracias a Dios y gracias a ellos, obviamente, que se toman el tiempo de acompañarme. Y eso es todo. Vamos a seguir seguramente evolucionando, seguramente revolucionando todo, conociendo un poco más, siempre con el manual de la vida, siempre en desarrollo personal, siempre en el proceso, siempre disfrutando como un niño. Hoy puedo decir que me siento muy contento y bueno, también todo lo que viví, este resumen que hice, que no sé cuánto tiempo me llevó, pero ya está, soy de hablarlo de esta manera, no me sale tan perfecto, pero lo hago, pero de decirte que la noche te pierde una banda, la droga te cierra, el alcohol te cierra, todo lo que yo viví me enseñó hoy a decir que no te llena, brother, todo eso. Seguís siendo la misma persona. Si lo haces del otro lado, vas a ver que al otro día sos la misma persona. Y hay algo que no te va a cerrar. Entonces, yo este mensaje se los dejo a ustedes, tanto como adolescente nena, adolescente varón, a hombres, a mujeres, para que lo vayan analizando, para que lo analicen, porque realmente no tenemos otra vida después en carne, no tenemos otra vida después acá. No, ya no hay más, no hay más. Entonces, ¿cuántas personas con talento se van, o cuántas personas con ideas quedaron ahí en el olvido? Porque esto es el universo, la Tierra es un vaivén de un montón de cosas. Entonces un día estás y quizás al otro día no estás. Entonces hay que valorar la vida,
Hay que valorar el cuerpo, hay que valorar el alma, el sello que nos puso Dios. La palabra dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza desde que creó la tierra, mi hermano. Llámalo Dios, como decimos con el grupo, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo inteligencia infinita, lo que vos quieras, tu yo superior, tu otro nivel, háblalo o poner el significado que vos quieras. Pero todo lo que haces, te juro que no hay salida para eso. No hay salida para la droga, para la noche, para las mujeres, para la lujuria, para el alcohol, para el pecado, para todo eso, hermano, no hay salida. O sea, no tenés salida, lo vas a seguir haciendo. Y obviamente si estás en un entorno que no es saludable, hermano, vas a seguir perdiendo. Así que bueno, gente, esto fue un resumen, digamos, no quiero hacerlo más largo, seguramente esto no va a ser la primera vez que cuento mi historia, voy a mejorarla seguramente, pero bueno, la quería contar para que me conocieras de este lado. Que bueno, que la vida te entregue lo que estás haciendo, porque es la posta, la vida te va a seguir entregando lo que vos le estás dando a la vida, y a meterle, a cuidarse, loco, a cuidarse de una. Yo lo digo porque tengo mis adolescentes ahí a punto de salir al mundo, a la calle, y nada, me gustaría que tengan las herramientas que yo en su momento no tuve, pero las tengo ahora y te las dejo a vos. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por ver, te dejo un saludo, un abrazo gigante y que Dios te bendiga.